Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. En menos de un mes, los sicarios han asesinado en el confinamiento de sus casas a 5 líderes sociales del Cauca, 2 en las últimas horas. Presencia militar y civil del Estado en la zona no es suficiente para controlar las bandas criminales. En plena expansión del coronavirus, 2 clínicas fueron cerradas y a otra le robaron el único respirador que tenía. Noticias 1 creó con la plataforma ESRI un tablero que cuenta en tiempo real el estado del sistema de salud colombiano. Estados Unidos rompió el récord de muertos diarios por el virus, hoy con 1.900, luego está Inglaterra con 900. Aquí está, esta es la imagen del día. 2 líderes campesinos del Cauca murieron bajo las balas de los sicarios en menos de 8 horas. Desde que Colombia decretó la cuarentena, van 5 en la misma zona. El modus operandi es el mismo. Un grupo de hombres armados recorre la población buscando de casa en casa, llega a la vivienda de la víctima y le dispara delante de todos. Mira que se agarraron arriba, ¿cierto? También hay combates entre asesinos por el control de las rutas del narcotráfico. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos. Les tenemos las mejores noticias del fin de semana en esta edición especial desde casa. Iniciamos. Además de la emergencia por COVID-19, el departamento del Cauca vive otra tragedia: el asesinato selectivo de líderes sociales y también la guerra entre pandillas de narcotraficantes que el Estado no ha podido controlar. Patricia Uribe. Mabel, de ayer a hoy fueron asesinados los líderes campesinos Teodomiro Sotelo y Andrés Casimance, que no era el objetivo de los sicarios sino su esposa, pero él recibió los disparos cuando no la encontraron. Mientras todo el mundo y Colombia entera concentran sus poderes económicos y políticos en vencer la pandemia del coronavirus, en el departamento del Cauca, al suroccidente del país, los asesinos seleccionan fríamente a sus víctimas entre los líderes sociales y ejecutan su cometido sin que haya autoridad que pueda someterlos a la ley. Desde cuando se decretó la cuarentena el pasado 24 de marzo, 5 de ellos murieron, 2 entre ayer y hoy. Se trata de los campesinos Teodomiro Sotelo Anacona y Andrés Adrelio Casimance, cuyos atentados se produjeron en el municipio del Tambo con una diferencia de tan solo de 8 horas. Los sicarios llegaron a sus veredas, los buscaron casa por casa y entraron al hogar de las víctimas para matarlos, delante de sus familiares y otros civiles que, inermes, presenciaron los movimientos de los grupos armados que, una vez ejecutado su propósito, salieron del pueblo libremente, tal como llegaron. Llegaron a la casa como a las 6 de la tarde, le quitaron los celulares y le dijeron que le daban 24 horas para que se fuera y que dejara la casa porque eso eran recursos que le había dado la otra insurgencia, en este caso el ELN. La Asociación Campesina del Comité de Integración del Macizo Colombiano señaló que una de las víctimas, Teodomiro Sotelo, impulsaba el programa de sustitución de cultivos, al que se oponen los grupos narcotraficantes que dominan la zona. Venía acompañando unas mesas de diálogo y concertación con el gobierno nacional para un programa de sustitución voluntario por fuera de los acuerdos de las FARC con el gobierno en La Habana, Cuba. El comunero Andrés Adrelio Casimance, que fuera asesinado en la vereda Honduras, también del municipio del Tambo, sucedió ayer a las 6 de la tarde, cuando el grupo de sicarios llegó a su casa a matar a su esposa, otra lideresa social. Al no encontrarla en el sitio, dispararon contra Casimance. Fueron a buscar a la esposa y al no encontrarla, al parecer ella logró escapar, pero al no encontrarla a ella, asesinaron a su esposo. Los líderes sociales tienen claro que los asesinos son enviados por los narcotraficantes que están intimidando a las poblaciones caucanas para que no se les atraviesen a sus narconegocios ni interrumpan sus rutas. Van por vereda en vereda buscando pues a esos líderes que ellos consideran sus objetivos militares, o para asesinarlos o para desplazarlos. Como ocurría antes de que se firmaran los acuerdos de paz, los campesinos insisten en que le han pedido en vano apoyo al ejército que hace presencia en la región, pero afirman que los soldados no aparecen a la hora en que los grupos criminales llegan a hacer su recorrido mortal. Durante este año 2020, del que han transcurrido 3 meses y medio, han sido acribillados 13 líderes de las comunidades en el departamento del Cauca. Las investigaciones tampoco avanzan.
Los hombres armados que asesinan líderes sociales en el departamento del Cauca también combaten con otros grupos que rivalizan por las rutas del narcotráfico. Carlos Cárdenas nos informa. Mabel, hay evidencias de la situación de guerra que se vive en ese departamento grabadas por los habitantes con sus celulares. Autoridades civiles y militares no niegan la crisis, pero reconocen que el control de la zona está en manos de grupos ilegales. Habitantes de Argelia, Cauca, han grabado con sus celulares a disidentes de las FARC abriendo fuego mientras usan viviendas como trincheras. Según información recopilada por las autoridades, hace una semana, hombres del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC llegaron al corregimiento Santa Clara y a la vereda Tambo Largo, en Argelia, buscando excombatientes de las antiguas FARC y líderes sociales. En esta región del departamento podemos encontrar varios factores que generan riesgo y violencia hacia los líderes y lideresas que defienden sus territorios, tales como el narcotráfico y la acción de los grupos armados ilegales. Durante el último mes, luego de impartirse la orden de cuarentena en todo el país para evitar el contagio de COVID-19, el ELN y las disidencias de las FARC incrementaron los enfrentamientos en Argelia. ¿Será que se agarraron arriba, cierto? Entre filo a filo. Están llamando a todas las comunidades para que vengan a apoyar ahí en Quebradito, que porque la gente está ahí y no quiere salir. El ELN, a través del Frente José María Becerra, efectúa el control de esta zona desde hace varios años y controla lo que es el negocio ilícito del comercio de la coca. Hoy se llevó a cabo un consejo de seguridad vía internet con el director de la Unidad Nacional de Protección y los alcaldes de Balboa, Argelia y El Tambo, en el que se discutió la implementación de medidas adicionales de protección para firmantes del acuerdo y líderes sociales, luego del asesinato aparentemente a manos de disidentes de las FARC de los líderes Teodomiro Sotelo y José Cancimance. Desde la gobernación en el departamento del Cauca, queremos rechazar enfáticamente los hechos de violencia ocurridos en las últimas 24 horas contra líderes de los municipios de Argelia y El Tambo y que dejan como saldo 2 personas muertas. Desde diciembre de 2019, grupos disidentes de las FARC, como la compañía Carlos Patiño y guerrilleros del Frente José María Becerra del ELN, se han enfrentado en la región del Alto Patía, en el departamento del Cauca, intentando controlar zonas para el narcotráfico. Las operaciones iniciaron en el mes de diciembre, más o menos para el mes de febrero logramos la captura de alias Motorola, que era el coordinador de narcotráfico del Interfrente, lo que es Frente José María Becerra del ELN y Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN. La mayoría de los combates se han registrado en Argelia, Cauca, donde según las autoridades, narcotraficantes sacan cargamentos de cocaína. El cañón de Río Micay, en una extensión de 60 kilómetros o más, comunica el municipio de Argelia con el municipio de López de Micay. En este cañón vive la comunidad y se encuentra cundido de cultivos de hoja de coca. Se estima que hay aproximadamente 10.000 hectáreas. Según las autoridades, recopilarán información de los líderes sociales y excombatientes de las FARC en el Cauca para tratar de tomar medidas especiales para su seguridad. La expansión de la epidemia entre el Cuerpo Médico de Pereira obligó al departamento de esta región a tomar una decisión trascendental: cerrar una de sus unidades de cuidados intensivos. Este video de un paciente de coronavirus que deja la clínica Los Rosales de Pereira tras su recuperación contrasta con la compleja situación que atraviesa este centro médico tras el contagio masivo de su personal. El pasado 15 de abril, esta clínica, la más importante de Pereira, anunció que 10 de sus médicos dieron positivo para COVID-19. Situación que obligó a la Secretaría de Salud de Risaralda a cerrar su unidad de cuidados intensivos. Noticias 1 estableció que desde hace 8 días, 40 empleados del mismo centro médico fueron aislados en un hotel de la ciudad porque estuvieron trabajando cerca de los médicos contagiados. Ayer viernes, los resultados de las pruebas que les hicieron a los empleados de la clínica de Pereira llegaron. 24 resultaron infectados, motivo por el cual la gobernación tuvo que tomar una medida más radical. Que a todo el personal del área de la salud y administrativo que labore en dicho centro asistencial se le realice la prueba para COVID-19. La suspensión del ingreso de nuevos pacientes a todos los servicios de la clínica Los Rosales a partir de las 0 horas de este sábado 18 de abril, exceptuando pacientes positivos
para COVID-19. Hasta el día de hoy se le han realizado 130 pruebas al personal de la clínica Los Rosales y aunque la gobernación indicó que también se examinará a sus pacientes, existe una preocupación mayor. Varios de los médicos contagiados también tenían pacientes en otros centros asistenciales, al parecer en la clínica Confamiliar y en el Centro Oncológico de la Liga contra el Cáncer. La gobernación confirmó que todo el personal médico de las unidades de cuidados intensivos de las clínicas y hospitales de Pereira será sometido a pruebas del virus y también señaló que los profesionales de la salud que trabajen en la ciudad pero vivan en poblaciones cercanas no podrán viajar a sus sitios de residencia para evitar la propagación. Por ahora, el gobernador dio un parte de tranquilidad. Bien sea en aislamiento en la casa porque fueron de la segunda cohorte y su resultado llegó allí, están con todas las medidas de bioseguridad, o en aislamiento en un hotel o varios hoteles que ha destinado la clínica Los Rosales. Ninguno se encuentra de gravedad, ninguno en este momento tiene condiciones clínicas para estar hospitalizado. Si bien de los 112 casos confirmados en todo el departamento de Risaralda, 34 son del personal de la clínica Los Rosales, la gobernación descartó que el motivo del contagio fuera la falta de elementos de bioseguridad para los médicos. Las hipótesis que se manejan son dos. Un médico viajó, no se aisló los 14 días de reglamentarios y fue a trabajar contagiando a sus colegas. Y dos, un posible descuido de los médicos a retirarse los elementos de protección. Los contagios por COVID-19 en el departamento del Chocó se elevaron el día de hoy de 6 pacientes a 8 pacientes. El gran problema es que en el departamento no existe una sola unidad de cuidados intensivos en los hospitales públicos y el departamento no tiene cómo atender esta emergencia. Juan Fernando Barona. Mabel, el hospital llevaba años colapsando antes de la pandemia y ahora, además de que no tiene UCI, tampoco puede atender a los pacientes del virus porque sus médicos no tienen ningún elemento de protección. El departamento del Chocó se encuentra en emergencia debido al cierre temporal del Hospital Departamental San Francisco de Asís en Quibdó. Hasta el momento, 5 miembros de su personal de salud fueron diagnosticados como positivos para COVID-19, lo que ha generado preocupación de las autoridades porque los demás hospitales no tienen capacidad de atención de pacientes de este virus. A partir de la fecha, en la nueva ES Hospital San Francisco de Asís, solo se atenderán urgencias de las especialidades de gineco-obstetricia y cirugía general. Tenemos solamente 6 hospitales de primer nivel para los 30 municipios. En Quibdó solo quedará en funcionamiento el hospital local Ismael Roldán, en el cual no hay unidades de cuidados intensivos y hay retrasos en los pagos al personal de salud. La situación que vivimos en el Ismael Roldán Valencia es una situación caótica donde los empleados carecen de sus salarios y carecen de todos esos elementos de bioseguridad que deben tener para enfrentar un caso de coronavirus. La Procuraduría Departamental le había enviado esta carta el pasado 16 de abril al alcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez, en la que le solicitaba tomar acciones urgentes y adquirir insumos médicos para el personal del hospital Ismael Roldán. Sin embargo, su llamado de atención no fue atendido. No hay por parte del gobernador de Chocó y el alcalde de Quibdó un plan de contingencia para afrontar y mitigar esta situación. Además, el personal médico que está trabajando en el Hospital San Francisco de Asís denunció que no cuenta con las condiciones laborales ni con elementos de bioseguridad para protegerse. El Hospital San Francisco de Asís no tiene en este momento cómo enfrentar una pandemia, por favor. Nos faltan los guantes, nos faltan los tapabocas, las polainas, los gorros. La Procuraduría y la Veeduría Ciudadana adelantan sendas acciones con tutelas con el fin de que se ordene al gobernador de Chocó y al alcalde de Quibdó establecer un plan de contingencia para mitigar los impactos del coronavirus. El único respirador de Acacías en el departamento del Meta desapareció de la sala de cuidados intensivos y la historia la tiene Eduardo López Júquer. Mabel, aún se desconoce la forma como fue retirado el aparato del hospital, cosa que sería imposible sin ayuda desde adentro. Conmovido y emocionado, el gerente del centro asistencial agradeció la diligencia de los policías. Volver a tener este aparatico significa para nosotros, para el hospital, una importancia grandísima, coronel. De verdad. Las palabras entrecortadas del director del hospital de Acacías en el Meta demuestran la emoción que le produjo la recuperación del respirador móvil de ese centro asistencial robado el pasado 9 de abril. Con eso podemos salvar vidas, porque es el único que tenemos para el transporte de los pacientes. Es fundamental para la atención de los pacientes aquí de Acacías.
La voz de agradecimiento del doctor Moreno se multiplicó después de que el comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio le entregara el equipo biomédico. Doctor, es un gusto devolverle aquí el respirador, que yo sé que es el único con el que cuenta el Hospital Municipal de Acacías para atender a los pacientes en esta pandemia. El personal de enfermería del hospital notó la desaparición del aparato la mañana del 9 de abril, cuando en el cambio de turno no se encontraba en el inventario de equipos biomédicos sin explicación aparente. No es solamente para la pandemia, es para cualquier paciente con problemas de tipo respiratorio que haya que trasladarlo hacia un segundo nivel. Pesquisas adelantadas por las unidades de investigación judicial permitieron establecer que el respirador había sido enviado como encomienda para la capital del país, en donde fue recuperado por los investigadores. Gracias a las unidades de policía judicial que de manera ágil, rápida, permiten que hoy esté de vuelta este respirador aquí donde fue sacado y donde se requiere en esta época de pandemia. Las autoridades ya tienen identificadas a las personas que enviaron la encomienda y a quienes la recibirían en el barrio Nicolás de Federman, en Bogotá. El alcalde de La Palma adicionó para los mercados de los más vulnerables un contrato con un otro sí que le permite comprar los productos para alimentar a los más necesitados con los precios de los ciudadanos y los electores que publicaron en las redes sociales. Hace una semana Noticias 1 publicó un informe que daba cuenta de los evidentes sobreprecios en un contrato para entrega de mercados durante la emergencia del COVID-19 en La Palma, Cundinamarca. Con lista en mano, unos habitantes se fueron a comparar cuánto valían en el comercio local cada uno de los productos adquiridos por la alcaldía y encontraron que los alimentos comprados al contratista podrían ser buenos y bonitos, pero no baratos. Harina de maíz kilo, ¿cuánto cuesta? Harina de maíz kilo le vale 3.400. La alcaldía pagó 5.440. Espagueti libra. 2.650. La alcaldía pagó 3.287. Esta denuncia fue recogida por la Contraloría General de la República, que incluyó el caso de La Palma en su más reciente informe de contratos con aparentes sobrecostos para atender la emergencia del coronavirus en el país. A su vez, el alcalde de La Palma firmó otro sí al contrato en el que se pagarán precios más ajustados al valor comercial de los productos. Por ejemplo, por la harina que iba a pagar 5.440, ahora pagará 2.893 pesos. Por el espagueti que iba a pagar 3.287 pesos, pagará 2.528. Y por el arroz que iba a pagar 5.783, pagará 4.712 pesos. Los 540 mercados por los que la alcaldía iba a pagar 65.163.000 pesos, ahora costarán 48.267.664 pesos. Es decir, 16.895.708 pesos menos de lo que el alcalde de La Palma pensaba pagar inicialmente. Este que les vamos a mostrar es el tablero que ESRI hizo para Noticias 1 en el contexto de explicarnos qué pasa con el COVID-19. Aquí se registra el informe actual del Instituto Nacional de Salud, que estima en 3.621 contagios y 166 muertos el día de hoy a las 4:30 de la tarde. Pero el control de la epidemia mide en la contabilidad el de las camas y unidades de cuidados intensivos, que al día de hoy solo muestran un crecimiento del 1.7% y 2.1%. Por eso es necesario el distanciamiento social, que también está medido en las cifras. Bogotá tiene hoy 1.481 contagios, que son poco menos de la mitad de los casos colombianos. Pero en el boletín del 20 de marzo reportaba tener 56 de los 145 que había en el país. Esto nos permite compararlos con el Valle del Cauca, que comenzó su cuenta con 15 casos, es decir, más del 10%, y hoy tiene 609, cercanos al 5%. Esto quiere decir que la epidemia avanza en Bogotá 2 veces más rápido que en el Valle. Google advierte que no avala ninguna interpretación sobre las cifras de su índice de movilidad, que en su lectura del martes pasado detalló las regiones colombianas. Pero podemos mirar las diferencias entre nuestras curvas de confinamiento. Esta es la curva de movilidad de Bogotá, entre el 29 de febrero y el sábado pasado. Aunque desde la primera semana de febrero comenzó a bajar la presencia humana en centros comerciales, bares y restaurantes, el 20 de marzo, un viernes, bajó al 85%
en el que se mantiene. La línea de Cali es similar, pero la presencia de caleños en sitios de diversión comienza a descender antes que la de Bogotá hasta su actual 83%. Antioquia, que el 20 de marzo tenía 22 casos y hoy tiene XX, bajó también dramáticamente su presencia en sitios de diversión por cuarentena voluntaria hasta su actual 85%. Los bogotanos aumentaron su presencia en las casas en un 36%, los paisas en un 32%, los vallecaucanos en un 30% y los costeños en un 27%. Estados Unidos tuvo hoy el mayor registro de muertes en un solo día durante toda la pandemia. Estamos hablando de 1.614 pacientes con un acumulado de 39,000 personas. Cabe resaltar que este país ya tiene 1 de cada 4 muertos que ha producido la pandemia. Miles de ciudadanos salieron hoy a las calles de Brookfield, Wisconsin, con banderas y carros para oponerse a la decisión del gobernador Tony Evers de extender la cuarentena que finalizaba el 24 de abril, pero que se ampliará, de acuerdo con el mandatario gubernamental, un mes más, hasta el 26 de mayo. Estas protestas se suman a las otras en Michigan, en donde miles de personas armadas salieron a las calles para exigir que se levantara el aislamiento en el estado. Estas manifestaciones fueron alentadas por el presidente Trump, quien en Twitter publicó "Liberen Michigan", a pesar de que en Estados Unidos ya hay 735.254 contagiados y 38.794 norteamericanos fallecieron, 1.766 de los cuales perdieron la vida en las últimas 24 horas. Paradójicamente, las protestas coinciden con la cifra más alta de números en un solo día, no solo en Estados Unidos, sino en países altamente afectados por el contagio, como España, que el 3 de abril pasado registró 961 fallecidos. En contraste, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se mostró moderadamente optimista porque hoy se presentó el menor número de muertes en ese estado en los últimos 6 días. We're not at the plateau anymore, but we're still not in a good position. En el Reino Unido se contabilizaron 847 muertes en el curso del día, que elevaron el total a más de 14.500. Según los expertos, Gran Bretaña podría llegar a ser el país más afectado de Europa por la expansión del contagio del coronavirus, incluso por encima de Italia y España. En Madrid, España, mientras hubo euforia por el cierre del pabellón 7 del hospital improvisado en el Instituto Ferial de la capital, IFEMA, tras la salida de la última paciente de coronavirus. Las calles de Madrid continuaron completamente vacías porque las cifras de afectados continúan siendo temibles. 565 nuevos muertos para un total de 20.168 fallecidos en el país ibérico, convirtiéndose en la tercera nación con mayor número de pérdidas humanas, detrás de Estados Unidos e Italia. A la cárcel La Picota de Bogotá llegaron 2 pacientes positivos de COVID-19 desde la cárcel de Villavicencio, no obstante que la alarma judicial y sanitaria ya se había producido. La COVID-19 llegó a la cárcel La Picota en Bogotá, según trascendió esta tarde. 2 reclusos que habrían sido trasladados desde la cárcel de Villavicencio, donde ya 3 internos murieron a causa del virus, habrían dado positivo, según indicaron las primeras informaciones. La situación en el penal bogotano es de desconcierto. Un audio enviado desde allí por internos a este noticiero da cuenta de la situación de angustia que por el hacinamiento y la llegada de la enfermedad viven los reclusos. 2 internos que trajeron desde Villavicencio cuando ya el presidente había dicho que no debía haber remisiones entre las cárceles. ¿Por qué están desobedeciendo al presidente? Parece que el gobierno fuera por un lado y las entidades por otro. Entre tanto, a las afueras de La Picota, familiares de los internos hicieron hoy una concentración exigiendo garantías para sus familiares. ¡Rebaja de penas sin exclusiones! ¡Rebaja de penas sin exclusiones! En la cárcel de Villavicencio está el brote más grave de COVID-19, con 3 internos muertos. En este video grabado por los reclusos del patio Santander el pasado 22 de marzo, ellos denunciaron las precarias condiciones en las que estaban los presos, la mayoría de la tercera edad, para afrontar el coronavirus. 15 de los 20 detenidos que estaban ese día exigiendo los protocolos de seguridad y sanidad para evitar un contagio desmedido en la cárcel por el COVID-19 resultaron contagiados. Hoy ya se encuentran aislados en el pabellón de mujeres. Y la manera en que empezó el contagio, hasta el punto que llegamos a ver 12, en este momento los que fuimos trasladados, los que estuvimos en esa celda, no sabemos cuántos compañeros más del patio Santander se encuentren contaminados de este virus.
Los reclusos, en su mayoría entre 50 y 65 años de edad, dicen que el gobierno no los está tomando en serio y que se sienten abandonados a su suerte. El gremio médico tiene objeciones al decreto de ley que promulgó el presidente Iván Duque, en el que ordena que estudiantes de último año se gradúen para atender la pandemia. Guillermo Gómez. Mabel, los médicos dicen que el decreto no les garantiza sus derechos porque al que los reclame, aún en tiempos de epidemia, lo echan del trabajo y porque no está garantizada su bioseguridad. El decreto 538, que establece medidas para el sector salud a fin de mitigar la COVID-19 y que esta semana entró a estudio en la Corte Constitucional, deja intranquilos a médicos y enfermeros, quienes califican como excesos y vacíos lo que ven en 3 de sus artículos. El artículo 9 de la Ley 538 resulta ser innecesario y desacertado, porque viola por lo menos 4 leyes que protegen la autonomía médica. El artículo 9 del decreto expedido por el Ministerio de Salud obliga a todo el personal de salud en ejercicio o formación estar disponible para prestar atención cuando sean llamados. Tampoco pueden obligarnos a un servicio si no tenemos garantías de los insumos de bioseguridad. Si bien lo que más necesitamos es recurso humano en salud, pues necesitamos tenerlos bien. A nosotros no nos sirve tener 10 médicos y que de esos 10 médicos se nos enfermen 5. La obligación al personal médico para reforzar el servicio de salud es contraria a lo que las organizaciones médicas están experimentando. A quienes están exigiendo sus derechos, pues también los están retirando de su puesto de trabajo. Entonces igual estamos disminuyendo la planta de personal disponible para atender la epidemia. La sociedad que agrupa a las facultades de medicina encuentra irracional que el decreto impulse graduaciones anticipadas de médicos porque a ellos los están enviando a regiones donde no hay presencia de la COVID. Pensábamos nosotros que íbamos a graduarlos anticipadamente para servir en las zonas urbanas donde existe la mayor incidencia de coronavirus. Sobre la disminución de los requerimientos para adecuar temporalmente lugares no destinados a la prestación de servicios de salud, las sociedades científicas coinciden en que no se puede permitir adecuar cualquier ambiente para atender enfermos. Esto puede hacer que terminen sitios no idóneos o profesionales no idóneos dando servicio que no es óptimo y que puede ser antes perjudicial para el paciente. A las asociaciones médicas no les gusta que el decreto los obligue, porque dicen que históricamente ellos han demostrado estar al frente de epidemias y pandemias por vocación, no por obligación. Estados Unidos ha perdido en medio de esta crisis 10 veces más empleos que en otras crisis que afrontó ese país, lo que indican los indicadores. La recesión de 1982 ocasionó la pérdida de 2.7 millones de empleos en Estados Unidos. La de 1991, 2 millones. El golpe de los .com en 2001, otros 2 millones. Y la gran recesión de 2009, 2.6 millones. Esto indica que el COVID-19 multiplicó por 10 el desempleo de sus anteriores en Estados Unidos. Esto es lo que indican los indicadores. En materia de arriendos, la idea es que ningún contrato se venza durante la pandemia. La prórroga debería ser automática de los contratos y la idea es también que nadie debe ser desalojado. Enrique Tapias. Mabel, además si el arrendatario se cuelga durante el confinamiento, la idea es que pueda pagar los cánones atrasados una vez esta se termine y sin intereses. Con el decreto 579, el gobierno congeló el precio de los arriendos y pidió a los propietarios e inquilinos llegar a un acuerdo de pago en caso de que no se pueda cumplir con el canon pactado debido a dificultades económicas derivadas por la pandemia. Permite que las millones de familias que hoy viven en arriendo puedan llegar a aquellas que se cuelguen y no puedan hacer su pago a un arreglo, a un acuerdo con el propietario. El decreto tampoco permite modificaciones a los contratos de arrendamiento. Si a alguien se le vence el contrato de arriendo durante la emergencia, automáticamente se prorroga durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Quienes viven en arriendo no podrán ser desalojados bajo ninguna circunstancia. Contrato formal
informal, pagadiario, a una semana, a un mes, de manera indistinta, todos los desalojos en Colombia están prohibidos y la Policía Nacional estará acompañando a las entidades territoriales para hacer cumplir ese mandato de parte del Gobierno Nacional. Según el ministro, de acuerdo a cifras de Fede Lonjas, a la fecha el 75% de los arrendatarios siguen haciendo sus pagos normalmente. Que aquellas que no han podido hacer sus pagos, en más del 80% de los casos han llegado a un acuerdo entre las partes. Acuerdo que ahora se va a ver, yo creo que esta dinámica exacerbada por el decreto y que nos da las señales que podemos de manera privada llegar a los mejores acuerdos disponibles. Agregó que no se pueden causar penalidades ni intereses de penalidades por el incumplimiento de contratos y recordó que quienes no han visto disminuidos sus ingresos paguen sus obligaciones de manera normal para no afectar a los propietarios de viviendas. Luego de negar que los médicos que atienden la emergencia del COVID-19 deben tener un seguro de vida específico, el ministro de Salud manifestó que este sí es necesario. 15 días después de descartar medidas especiales de protección para el personal que labora en el sector salud. La situación del personal de salud no es diferente a la de la población general. Y tras la muerte de 5 médicos y el contagio creciente del personal sanitario, el gobierno evalúa la adopción de mecanismos particulares que garanticen la seguridad de quienes combaten en primera línea la expansión del COVID-19. Estamos estudiando un tema de la posibilidad de tener un seguro médico, un seguro de vida para los trabajadores de la salud que nos dé una cobertura básica en caso de fallecimiento. Además, tras las crecientes denuncias de discriminación y ataques al personal sanitario en diferentes regiones del país, también estudian la posibilidad de suministrarles transportes exclusivos y lavanderías para que no circulen con sus uniformes por las calles. Desde el punto de vista de cuarentenamiento se podría efectuar porque estos sectores esas áreas de servicio e industria que apoyan al sector salud no tendrían mayor problema. En sesión informal de la Comisión Primera de Senado, el ministro Ruiz informó que a partir del próximo viernes 24 de abril se espera contar con 200.000 pruebas para incrementar los test diarios que permitan detallar la tasa de prevalencia de contagios. 200.000 pruebas de PCR que van a ser entregadas de manera secuencial por 15.000 por semana. El seguro de vida, los transportes especiales y las lavanderías exclusivas se sumarían a la declaratoria del COVID-19 como enfermedad profesional que el gobierno decretó la semana pasada. En los consultorios. Además de las medidas nacionales que ha establecido el presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá también ha expedido varios decretos que apoyan directamente el funcionamiento de la capital del país, entre ellos la disminución del servicio de Transmilenio al 35%. La alcaldesa Claudia López dio pautas de cómo será la vida de los bogotanos después del próximo 27 de abril, día en que terminaría la cuarentena declarada por el gobierno nacional. Yo quiero que seamos conscientes. Llevamos un mes. ¿Saben cuánto va a durar esto? Por lo menos un año. Porque no existe la menor probabilidad, o pues existe una probabilidad muy chiquita, de que en menos de un año alguien produzca la vacuna. Transmilenio solo operará con el 35% de su capacidad. Le vamos a poner un horario de entrada entre 9 y 11 de la mañana. Y otra gente entre a trabajar de 12 a 1. Entonces bajo la hora pico. Tengo mucha gente en total, pero no todos al tiempo. La alcaldesa también anunció que la suspensión de la medida de pico y placa durante un año está siendo contemplada para evitar aglomeraciones en los sistemas de transporte público. Hay que levantar el pico y placa porque la gente debe tener la alternativa de usar su carro privado. Pero si todos salimos como como locos en carro privado y en moto, entonces ¿qué pasa? Que contaminamos el ambiente. La alcaldesa López también dijo que su administración está analizando incorporar la construcción y la venta de bicicletas a las actividades permitidas después de la cuarentena. La construcción tiene una gran ventaja, emplea a mucha gente. En la obra como tal pueden estar a distancia. Podemos lograr que lleguen por horarios. Entonces esa puede ser una opción. La otra es la gente, por ejemplo, que vende o mantiene bicicletas en la medida en que vamos a lograr, si no pueden usar Transmilenio y no tienen carro, pues una buena opción es la bici. Esta tarde en rueda de prensa conjunta, el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad condenaron la actuación de un policía que le disparó a un joven durante una reyerta en una entrega de mercados en Ciudad Bolívar el pasado jueves. Condenamos
con toda firmeza el actuar del policía que, como ya lo admitió el mismo jueves, accionó su arma de fuego en los hechos conocidos. El joven, cuya condición de salud es crítica, continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Neiva. El decreto que el gobierno expidió rebajando la cotización de pensiones durante el aislamiento preventivo no solo tiene un alivio económico, también puede presentar algunos problemas. Aquí les contamos. El decreto 558 expedido por el Ministerio de Trabajo con el argumento de proteger a los cotizantes de pensiones contiene dos cosas. Alivio al pago de seguridad al reducir el aporte de pensión del 16% al 3% y ordena a los fondos privados trasladar un porcentaje de sus afiliados a Colpensiones. Ambas medidas han generado polémica, pero sobre todo peros. Aunque la reducción del aporte, que solo regirá para abril y mayo, es voluntaria, el gobierno aseguró que esto no reduciría las semanas cotizadas en estos 2 meses. Pero no se hizo la salvedad que no se reducen únicamente a los trabajadores que cotizan sobre un salario mínimo, que según Colpensiones son el 80% de los afiliados. Pero el gran problema es que las personas que devenguen, ganen, coticen $1 por encima del salario mínimo, en el futuro no van a tener computadas estas semanas. Las semanas que se coticen con el solo 3% no van a sumar como semanas. Tendrá que más adelante el cotizante trabajarlas extra para compensar este tiempo. Entonces es un alivio de liquidez envenenado. Y es bien curioso que se siga aportando todo ese 3%, porque ese 3% incluye las comisiones de manejo de las AFPs, que en este momento de dificultad económica en el país uno pensaría que no está de más pedirles que se solidarizaran con las dificultades económicas que estamos pasando. Aunque no es obligatoria esta medida, la decisión de acogerse a la reducción en el aporte es del empleador y no del empleado, ya que este paga el 12% de ese 16% de salario que normalmente se cotiza, argumentando que es necesario garantizar el aseguramiento del riesgo financiero ante la caída de los mercados. El gobierno ordenó trasladar cerca de 20.000 afiliados de los fondos privados que están en el programa Retiro Programado. Estos serán trasladados con 5 billones de pesos, pero no se van a trasladar 5 billones de pesos en dinero, sino en títulos valores de deuda pública y de deuda privada. Y en ese sentido, Colpensiones, al recibir esos títulos, cuando vaya a cobrar esos recursos, va a tener que asumir el costo de la pérdida de rentabilidad de esos títulos. También se cuestiona que esos 5 billones llegarán a una cuenta común de Colpensiones y que aún no se sabe con certeza cuál será su cálculo actuarial. Frente a los 5 billones, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana tiene otra interpretación. Más que nada es una manera que está utilizando el gobierno para liberar recursos, para poder aprovechar todo ese dinero que le van a pasar las AFPs para atender la emergencia sanitaria. Vale la pena aclarar que el decreto dice que si el saldo que se traslada a Colpensiones no es suficiente, los fondos privados deberán asumir el restante. IBM, el veterano de la computación en el mundo, abrió un espacio en la nube para que todas las investigaciones sobre COVID-19 pudieran llegar a este lugar y así los médicos de todo el mundo consultar los avances en materia de la pandemia. La inteligencia artificial y la nube híbrida son las propuestas de la multinacional estadounidense de tecnología IBM, que ha puesto en marcha un proyecto para comprender y tratar mejor el COVID-19 en busca de ayudar tanto a los investigadores y médicos de primera línea como a las familias que se encuentran resguardadas en su casa protegiendo su vida. En busca de soluciones a corto plazo, con ayuda de la tecnología y paquetes masivos de datos, compiló 14.000 documentos de OPS de investigación sobre virus y su tratamiento. Para los investigadores, la plataforma de genómica funcional está abierta gratis. Este es un sitio destinado para identificar moléculas necesarias para el diseño de fármaco, desarrollo de pruebas y búsqueda de tratamientos. Hasta el momento se han identificado 3.000 nuevas moléculas, posibles candidatos terapéuticos contra el COVID-19, mientras los médicos también tienen acceso gratuito a un catálogo de recursos donde encontrarán información basada en evidencias que incluyen las últimas investigaciones sobre virus corona.
Desde casa, usted también puede acceder a estas herramientas al alcance de sus manos y tener acceso a cifras de la propagación del virus y rastrear cifras oficiales de cada país según la información que entidades de salud proporcionan. En Colombia, este asistente virtual que incluye inteligencia artificial resolverá preguntas referentes al COVID-19 en tiempo real las 24 horas del día. Cuidados, síntomas y formas de protección serán resueltas de forma fácil y oportuna desde su asistente Watson. Desde su computador, ingrese a www.ibm.com/Watson/COVID responde y pregunte lo que desea saber. Les contamos sobre la situación de más de 100 colombianos que se encuentran todavía en la India y manifiestan que ya se les acabó el dinero para poder alimentarse y también para estar en algunos hoteles. Pero además, uno de los que pudo salir a buscar alimentos para abastecerse fue golpeado por la policía. Hace mes y medio, 129 colombianos llegaron a la India, unos por asuntos de trabajo, otros para acudir a un congreso de tecnologías de la información y unos más para asistir a sesiones de meditación con yogis en las riberas del río Ganges. Pero como muchos otros viajeros del mundo, quedaron atrapados en ese lejano país por el confinamiento mundial debido al contagio del virus. Un milagro para nosotros regresar a nuestro país, Colombia. Algunos de los 129 connacionales que no han podido salir de la India han sido víctimas de xenofobia. Uno de ellos asegura que fue atacado solo por ser extranjero. Hace poco salí a comprar algo en la esquina, una botella de agua potable y algo para comer, unas galletas con las rupias que quedan, y la policía vio a la gente que estaba ahí, hindúes, y sin misericordia a todos nos dio palo. Afortunadamente pude esconderme en una casa que había cerca y pues no recibí tanto palo. Estamos pasando muchas necesidades de dinero, de comida, y también estamos siendo víctimas de la xenofobia. El tiempo de viaje que no habían contado conspira contra su bolsillo. Ellos, como los demás colombianos que no pudieron viajar de regreso a su tierra, están a punto de quedarse sin dinero. No saben cómo van a alimentarse o a pagar hospedajes. Todos los lugares de alojamiento están siendo cerrados, los hoteles. En el transcurso de mes y medio he estado en 4 lugares de donde me han sacado, me han echado. Las condiciones más críticas, más complicadas, más austeras, también por la xenofobia, es acá en la India, además de que el calor ya es insoportable, se ha subido hasta 44 grados. Sienten miedo y no sin razón. India es el segundo país más poblado del mundo luego de China. Tiene 1.372 millones de habitantes y la posibilidad de contagio del COVID-19 es muy alta. Este pedido en base a que son 1.300 millones de habitantes en este país y el alto riesgo de contagio es supremamente grave. He pedido ayuda a la Cancillería de Colombia en India, de la cual no he tenido ninguna ayuda concreta aparte de información. Dicen que el 21 de marzo tuvieron la oportunidad de regresar a Colombia con conexiones en los Emiratos Árabes, Hungría y España, pero que en Dubái solo dejaron continuar el viaje a ciudadanos de ese emirato. Quisiéramos saber por qué se pudo coordinar el rescate de 56 colombianos en Emiratos Árabes Unidos y por qué no se podría coordinar nuestro rescate. Ahora nosotros acá en India nos tienen abandonados. Ya un vuelo humanitario para Perú, para los de cuando regresaron de China y Emiratos Árabes, y nosotros acá somos 90 colombianos en India y no hay recursos. Casi todos ellos tenían comprados sus pasajes de regreso. Solo piden que el gobierno colombiano interceda ante el indio para que les permita salir, intentar llegar al aeropuerto de Nueva Delhi y así abordar algunos de los aviones que aún salen con pasajeros. Estamos de regreso y nuestro último video es el brindis que crearon los italianos para celebrar las buenas cifras de recuperación de pacientes en Lombardía, en Italia. Salute, salute. Allora, vedete voi al centro. Michele, vedi? Vai. Avviciniamo il tutto. Dai, pure lui sta brindando. Va benissimo. Va bene, salute. A voi tutti. Salute, salute. Allora, vedete voi al centro.
Michele, vedi? Vai. Avviciniamo il tutto. Dai, pure lui sta brindando. Va benissimo. Salute. A voi tutti. Nos vamos, pero nos vemos mañana con las mejores noticias del fin de semana a esta misma hora. 8 de la noche por Cable Noticias. A ustedes gracias por elegir la independencia y hasta mañana.